El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social les da la bienvenida a MIDIS en la Semana de la Evidencia. En esta oportunidad, en este festival de eventos en Latinoamérica que tiene como objetivo promover la generación, comunicación y el uso de la evidencia en la discusión y el desarrollo de políticas públicas en los países latinoamericanos, el MIDIS, desde la Dirección General de Seguimiento y Evaluación, viene participando desde el 2018 en esta Semana de la Evidencia. A continuación, invitaremos a Freddy Hinojosa, director ejecutivo del Programa Nacional de Alimentación Escolar Caliwarma del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, quien tiene a su cargo la inauguración de nuestro evento. Bienvenido, Freddy, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Ahmed. Un saludo para todos y todas participantes, en especial para Carlos Rojas de UNICEF, Leslie Miranda del MIDIS, nuestra amiga Lena Arias del PMA, Silvia Salas de la Unidad Territorial de Caliwarma en Junín, Fernando Castro de FAO, y a cada uno de ustedes quienes participan en la Semana de la Evidencia. Efectivamente, esta tarde tenemos la mesa redonda, estudios sobre el Programa Nacional de Alimentación Escolar Caliwarma. En nuestro país, la educación inicial y primaria es un derecho de nuestros niños y niñas, pero este derecho sería ineficiente si no va acompañado de un servicio de alimentación escolar. Es por esto que el Estado invierte a través del programa Caliwarma en las 64,000 escuelas en todo el territorio nacional. Son más de 4 millones de escolares quienes reciben alimentación escolar, lo que significa una logística de aproximadamente 150,000 toneladas de alimentos, ya que la responsabilidad de la alimentación de nuestros escolares no solamente es una responsabilidad y una tarea del Estado. La familia participa directamente, la comunidad, los padres y madres de familia, en lo que el modelo de Caliwarma ha denominado como el modelo de cogestión, ya que entregar alimentos a nuestros escolares no es únicamente una tarea logística o administrativa. Fundamentalmente, a través de la alimentación escolar se transmite valores, afecto, y es la razón de ser del programa, brindar el servicio alimentario a través de un componente alimentario, pero además un componente educativo que se encuentra destinado a generar capacidades en todos los actores sociales que participan en la prestación del servicio alimentario. Es por esto que en cada escuela existe un comité de alimentación escolar, presidido por las autoridades educativas, pero además integrado por los propios padres y madres de familia. La pandemia sorprendió a la humanidad entera y obviamente nuestro país también fue afectado por la pandemia. El programa Caliwarma adecuó el servicio alimentario para que nuestros niños y niñas continúen recibiendo la alimentación escolar que les permita desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje ahora en la casa. Pero asimismo, ante la grave situación sanitaria que vivía el país, el Estado, a través de un decreto legislativo, otorgó facultades especiales para que el programa pueda adquirir alimentos en favor de la población en situación de vulnerabilidad a través de entidades como los ministerios, las municipalidades y el Instituto Nacional de Defensa Civil. Es importante recordar que el programa brinda un servicio alimentario que contiene el aporte energético suficiente para que nuestros escolares, en función de la edad, del ámbito donde desenvuelven sus actividades, puedan tener todas las condiciones suficientes para estudiar adecuadamente. Finalmente, recordar que siendo nuestro país un país culturalmente muy diverso, la intervención del programa tiene una pertinencia cultural, lo que permite entregar alimentos de acuerdo a los hábitos de consumo de la población. De esta manera, el día de hoy damos por inaugurado esta mesa
y esperamos que cada uno de los participantes pueda colmar sus expectativas con tan importantes expositores y comentaristas que nos acompañan esta tarde. Damos por inaugurado la presente mesa redonda. Gracias. Muchísimas gracias, Freddy, por tus palabras de apertura. Presentamos ahora a Carlos Rojas Dávila, quien tendrá a su cargo la moderación y conclusiones del evento. Carlos es oficial de monitoreo y evaluación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en el Perú, UNICEF. Es licenciado en nutrición con maestría en gerencia pública. Ha integrado el Staff Exchange en la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. Cuenta con experiencia en varios organismos nacionales e internacionales en el Perú. Ha sido además coordinador nacional del Programa Nacional de Desayunos Escolares en el Ministerio de Salud. Te damos la bienvenida, Carlos. Tienes la palabra. Muy buenas tardes, gracias Ahmed por el pase. Buenas tardes. Primero agradecemos la presencia de las personas que están hoy día programadas para las exposiciones, para los comentarios, y también principalmente agradecer a todas las personas que están en este momento conectadas a la transmisión. Estamos arrancando con 182 personas, hay personas que están mandando saludos de la patria en Perú, pero acá vemos también personas que están conectadas desde Loja, están conectadas de Guayaquil, Ecuador, El Alto en Bolivia, Cochabamba. Gracias a todas estas personas por el interés que tienen en seguir esta transmisión. Entonces, el día de hoy tenemos preparada una presentación donde hay dos temas, uno de ellos que está vinculado a la energía, los nutrientes, en general la composición nutricional que brinda el programa Caliwarma. Este estudio está concentrado fundamentalmente en poder brindar esta información, y tenemos otro estudio que tiene 2 capítulos en su interior, que está conectado fundamentalmente para presentar la experiencia de cómo el apoyo a los pequeños productores locales, el apoyo para que puedan vincularse al mercado, y fundamentalmente el programa Caliwarma ha tenido una exponenciación alrededor de sus capacidades. Entonces, en estos 2 estudios vamos a arrancar el primero de ellos con la investigadora que forma parte del equipo del MIS, de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación. Estamos hablando de Leslie Miranda. Leslie Miranda no es la primera vez que participa en estas presentaciones, ya ha tenido otras presentaciones de corte similar y con otro tipo de abordajes. Leslie es coordinadora de evaluación de políticas sociales para los áreas de nutrición infantil y desarrollo infantil temprano en el MIS. Ella es licenciada en Economía, y es magíster en Economía también en la Universidad de Chile, esto último, y en la Universidad Católica, lo anterior. Tiene 15 años de experiencia en temas de investigación y de trabajo alrededor de los programas sociales. Bienvenida, Leslie. Queda contigo el micrófono. Recuerda que tienes 17 minutos para poder hacer esta presentación. Adelante. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a los organizadores por la oportunidad de participar en esta mesa redonda de la Semana de la Evidencia, donde voy a conversar un poco sobre aspectos nutricionales del Programa Nacional de Alimentación Escolar Caliwarma. El estudio que voy a presentar es de corte descriptivo y surgió como una respuesta a una interrogante que quedó pendiente a partir de los hallazgos de la evaluación de impacto del programa en el año 2019. En particular, que una alta proporción de escolares, alrededor del 70%, llega a la escuela tomando desayuno en la casa, por razones relacionadas principalmente con la gestión del servicio. En particular, los padres señalan con mayor frecuencia que el desayuno en la escuela se sirve un poco tarde, lo que nos llevó a preguntarnos en ese momento sobre cuál será la calidad del desayuno que nuestros escolares están tomando en la casa, principalmente en familias con menores recursos, que es donde podrían presentarse ciertas deficiencias, ¿no? Este desayuno estará logrando cubrir las necesidades diarias de energía y nutrientes de los escolares, y las mismas preguntas se pueden aplicar para el caso de desayuno que se consume en la escuela, ¿no? Además, en el año 2020, el programa Caliwarma aprobó la cadena de valor de su intervención. Es así como indicadores para el seguimiento de resultado asociados con una adecuada ingesta nutricional se han desarrollado en este marco, y esperamos poder contribuir con la discusión para la generación de dichos indicadores.
La cadena de valor de Jaliwarma plantea que como producto de la entrega del servicio alimentario, los escolares cuenten con una ingesta de alimentos que sea adecuada para su edad, lo que les permitiría contar con niveles adecuados de atención en clase y de memoria de corto plazo, dos procesos cognitivos que se consideran básicos y que les permitirían desarrollar a los escolares sus actividades con normalidad, propiciando condiciones necesarias para lograr niveles adecuados de aprendizaje. Entonces, a nivel de resultado inmediato, asociados con la ingesta nutricional de los escolares, se ha planteado dos tipos de indicadores, ¿no? Un primer grupo de indicadores que buscan aproximarse a los niveles de adecuación en relación a las recomendaciones diarias de energía, grasa, proteína y hierro, de acuerdo a la edad de los escolares. Más adelante vamos a ver que eso también depende del sexo y del ámbito geográfico donde residen. Y un segundo grupo de indicadores que busca medir el aporte del desayuno a las recomendaciones diarias de energía, grasa, proteína y hierro. Y como vamos a ver más adelante, estos aportes esperados del desayuno han sido establecidos en los lineamientos del programa. En ese sentido, el objetivo de este estudio en particular es analizar de forma descriptiva los niveles de ingesta total diaria de energía y nutrientes de los escolares de nivel primaria, que es el primer grupo de indicadores que mencioné anteriormente, y además analizar el aporte nutricional del desayuno teniendo como parámetros los establecidos por Jaliwarma en sus lineamientos, que es el segundo grupo de indicadores. La fuente de información es el recordatorio de consumo de 24 horas que se aplicó durante la evaluación de impacto del programa a más de 700 escolares en 174 escuelas a nivel nacional. Es muy importante para analizar los aspectos nutricionales, tener presentes los tipos de desayunos o raciones que entrega Jaliwarma. El programa entrega una ración diaria que puede ser de dos tipos. Una ración que es preparada en la escuela para consumo inmediato, que el programa denomina modalidad de productos, y en la cual se hace entrega de alimentos no perecibles para preparar, ya sea un bebible o mazamorra, y además un componente sólido que puede ser un plato de segundo a base de cereales, más un producto de origen animal, que puede ser hidrobiológico, no hidrobiológico o deshidratado. El otro tipo de ración es una ración procesada, que el programa denomina en la modalidad de raciones, y consiste en la entrega de un bebible industrializado, que puede ser leche enriquecida, más un componente sólido, que puede ser un pan fortificado, una galleta, una barra de cereales, y al menos una vez a la semana un huevo sancochado, para atender el tema de las proteínas. Es muy importante también señalar que este desayuno debe ser consumido entre las 7 y 8:30 de la mañana, antes del inicio de las clases. Cabe señalar que esta descripción que estoy dando es cómo se entregaba el servicio en un contexto regular prepandemia, y que es el periodo de referencia del estudio. Como se ha señalado, se analiza dos tipos de indicadores y para cada uno de ellos se cuenta con parámetros de referencia. Por un lado, en el lado izquierdo, las recomendaciones nutricionales para el consumo del día se basan en las recomendaciones del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, el CENAN, para el consumo de energía, grasa, proteína y hierro. Aquí el referente es el estudio realizado por el CENAN en el año 2015, el de vigilancia alimentaria y nutricional por etapas de vida para escolares de primaria. Nosotros utilizamos para este estudio los mismos referentes de adecuación para cada uno de los nutrientes mencionados. Por otro lado, en el lado derecho, los requerimientos nutricionales para el consumo del desayuno han sido establecidos por Jaliwarma en sus lineamientos para la planificación del menú escolar. Nosotros usamos los lineamientos del año 2017 porque es el que corresponde al periodo de referencia del estudio. En dichos lineamientos se establece que el desayuno que entrega Jaliwarma debe aportar entre el 20 y 25% del gasto energético total. Asimismo, el aporte de la grasa del desayuno debe estar entre el 15 y 30% del valor calórico total por ración. El aporte de la proteína debe estar entre el 20 y 25% de la recomendación diaria. Y el aporte de hierro del desayuno debe estar entre el 10 y 25% de la recomendación diaria.
vale la pena describir algunas características de la muestra de estudio, la cual estuvo balanceada entre niños y niñas, ¿no? Escolares hombres y mujeres. El 71% de los escolares de la muestra provienen de escuelas de zonas urbanas, el 85% tiene 12 años de edad, el resto 13 años, el 71% proviene de escuelas ubicadas en distritos de quintiles 3, 4 y 5 de pobreza distrital. La muestra abarca a 7 departamentos del país, para cada uno de los cuales corresponde a una región alimentaria diferente de las 8 que ha definido Jaliguarma en base a sus costumbres alimentarias. Además, cada departamento corresponde a uno de los 7 estratos socioeconómicos que ha definido el INEI, el Instituto Nacional de Estadística, en base al nivel de gasto per cápita mensual. Entonces, digamos que con las regiones tenemos una variabilidad a nivel de costumbres alimentarias y también de condición socioeconómica de los hogares, de los estudiantes. En lo que sigue, vamos a mostrar los resultados por cada tipo de nutriente. Aquí podemos ver en el caso de los requerimientos energéticos, en la primera barra del gráfico superior, vemos la foto para la muestra total, ¿no? Casi la mitad de escolares está consumiendo por debajo del 90% del gasto energético total. El 17% está consumiendo entre el 90 y el 110% del gasto energético total, y el 34% está consumiendo por encima del 110% del gasto energético total. Digamos que este escenario está dentro de lo esperado, considerando que el gasto energético total, el parámetro que se utiliza, corresponde a una mediana para población sana, por lo cual se esperaría que alrededor de la mitad de escolares consuman por debajo de dicho parámetro. Si tomamos en cuenta lo sugerido por el CENAN como un rango de adecuación normal entre el 90 y el 110% del gasto energético total, diríamos que el 17% de los escolares está en ese rango. Eso es menor al 90% que se observó en términos comparativos en el estudio del año 2015 para escolares entre 10 y 14 años. Valdría la pena hacerle un seguimiento más continuo a ese 34% de escolares que está consumiendo por encima de lo que CENAN recomienda como una adecuación normal, ya que de ser continuo podría asociarse a problemas de sobrepeso o obesidad en la población escolar. De hecho, sabemos que este problema está presente en el 30% de la población escolar entre 6 y 14 años. También podemos ver que este porcentaje de escolares que están consumiendo por encima del 110% del gasto energético total es mayor entre escolares de las zonas urbanas, y a nivel regional entre escolares de Lima Metropolitana e Ica. Cuando analizamos el aporte del desayuno, en la primera, el aporte energético del desayuno, en la primera barra del gráfico superior, en la trama azul, vemos que aquellos escolares que consumen la cantidad de energía establecida en los lineamientos de Jaliguarma corresponde al 13% del total, mientras que el 29% no está consumiendo la cantidad de energía establecida en los lineamientos del programa para el desayuno. Además, se puede ver que este porcentaje es mayor entre las mujeres y en las regiones de Loreto y Huancavelica, en comparación con el resto de regiones analizadas. Nos pareció importante también analizar diferencias según el tipo de desayuno o procedencia del mismo, ya que existe un grupo de escolares que toma desayuno, desayuno en la casa y en el hogar, es decir, consume ambos desayunos. Otro grupo toma solo el desayuno en casa, el desayuno en la casa, y otro grupo toma solo desayuno de Jaliguarma, de la escuela, ¿no? Lo que se encuentra es que en el grupo de escolares que solo toma desayuno de Jaliguarma, el porcentaje que no cubre lo establecido en los lineamientos se eleva a 81%,
mientras que se observa un menor porcentaje entre aquellos que consumen solo desayuno del hogar o que consumen ambos desayunos. En cuanto al consumo de grasa, se tiene que el 19% de escolares cubre adecuadamente la recomendación diaria de grasa. Asimismo, el 44% no llega a cubrir dicha recomendación, el 37% la cubre en exceso. Es importante monitorear el consumo de grasa porque los excesos podrían ocasionar problemas de sobrepeso y obesidad. Se puede ver una mayor proporción de escolares que cubren en exceso sus requerimientos, en particular en Lima, Metropolitana e Ica. Asimismo, entre escolares de zonas urbanas, si nos enfocamos, por otro lado, en el déficit o aquellos que consumen por debajo de la recomendación diaria, hay una mayor proporción de escolares que no llega a cubrir la recomendación en Cusco y en Loreto. En cuanto al aporte de grasa del desayuno, se puede ver que el indicador mejora ligeramente. Más del 70% de escolares cubre lo mínimo establecido para el desayuno. El 29% de escolares está en el rango establecido en los lineamientos, mientras que el 21% no logra cubrir lo mínimo establecido. Cuando analizamos diferencias por sexo y edades, encontramos que el porcentaje de escolares que no cubre lo mínimo establecido es mayor entre las mujeres, entre los escolares mayores, los de 13 años, y en las regiones de Huancavelica y Loreto. Cuando diferenciamos por el tipo de desayuno, vemos que el porcentaje de escolares que no cubre lo mínimo establecido en los lineamientos se incrementa a 51% y se reduce a 10% entre escolares que toman ambos desayunos. En cuanto al consumo de proteína, como se puede ver en la primera columna del gráfico superior, para la muestra total, la gran mayoría de escolares, el 87%, cubre la recomendación diaria de proteína. Lo mismo se observa en casi todos los subgrupos analizados, salvo a nivel regional se observan mayores déficits entre los escolares de Huancavelica y Loreto otra vez. En relación al aporte de proteína del desayuno, la primera columna del gráfico superior muestra que solo 10% de escolares, la trama azul, cubre la cantidad establecida en los lineamientos de Jaliguama para el desayuno, mientras que casi la mitad de escolares no logra cubrir la cantidad mínima establecida en los lineamientos. Cuando analizamos por subgrupos, el porcentaje de escolares que no cubre lo mínimo establecido en los lineamientos es mayor entre las mujeres, entre los escolares más grandes de 13 años, entre los escolares de las zonas rurales, y cuando diferenciamos por regiones, otra vez se observa un mayor porcentaje de escolares que no cubre lo mínimo establecido en Huancavelica y en Loreto. Cuando distinguimos por tipo de desayuno, vemos que la gran mayoría de escolares que solo toman el desayuno de Jaliguarma no está cubriendo la cantidad mínima de proteína establecida en los lineamientos para el desayuno. El porcentaje es mucho menor entre los escolares que toman ambos desayunos y entre aquellos que solo toman el desayuno del hogar. Finalmente entramos al análisis del consumo de hierro, un micronutriente clave en la alimentación porque deficiencias en su consumo pueden ocasionar anemia. Como se puede ver en la primera barra del gráfico superior, solo 1 de cada 4 escolares cubre la recomendación diaria de hierro. Se observa además una diferencia muy grande entre hombres y mujeres. El 95% de las mujeres entre 12 y 13 años no cubre sus requerimientos diarios de hierro. Además, se observa un déficit mayor en las zonas rurales, y cuando diferenciamos por regiones, se observa, al igual que en los casos anteriores, que los déficits son mayores en Loreto y Huancavelica.
tema del hierro en las mujeres es un tema que preocupa a esta edad porque las niñas se están convirtiendo en adolescentes y están experimentando cambios fisiológicos que requieren un mayor aporte de hierro en su dieta. La situación del aporte de hierro del desayuno, en general, sin diferenciar en este momento por tipo de desayuno, podríamos decir que mejora en relación a la situación del consumo total. En este caso, casi la mitad, 1 de cada 2 escolares cubre la cantidad mínima de hierro establecida para el desayuno, de 47%. Sin embargo, 1 de cada 3 escolares no cubre la cantidad mínima establecida en los lineamientos. Y este déficit es mayor entre los escolares más grandes y en las zonas rurales. A nivel regional hay una diferencia abismal entre el déficit que se observa en Loreto y el resto de las regiones. Al igual que en el caso de la proteína, la gran mayoría de escolares que consumen solo el desayuno de Jaliwarma presenta un consumo por debajo de lo mínimo establecido en los lineamientos para el desayuno. Este déficit se eleva a 95% y se presenta en menor medida entre los escolares que solo toman el desayuno del hogar o que consumen ambos desayunos. Y bueno, como reflexiones finales, a manera de conclusiones, en relación al consumo total de energía y nutrientes, podemos señalar que hay un amplio margen de mejora en cuanto a los resultados que busca el programa en este nivel. La proporción de escolares que estaría cubriendo de manera adecuada sus requerimientos de grasa y hierro está alrededor del 20%. La situación luce mejor en el caso de las proteínas, donde la gran mayoría de escolares está cubriendo sus requerimientos totales. En el caso de la energía, el 67% de escolares cubre hasta el 10% del gasto energético total, lo cual digamos que está dentro del rango esperado según parámetros para población sana. Pero es necesario un monitoreo del porcentaje de escolares que está consumiendo por encima del 110% del gasto energético total. Este porcentaje es similar al porcentaje de escolares que está cubriendo en exceso la recomendación diaria de grasa, y a la vez es consistente con el 28% de escolares que presenta sobrepeso o obesidad en esta muestra. A nivel regional, no hay que perder de vista que 1 de cada 2 escolares en Lima metropolitana está cubriendo en exceso la recomendación de grasa. Otro tema importante es el consumo del hierro, donde el porcentaje de escolares no cubre la recomendación diaria, se eleva a 76% este porcentaje, siendo más crítico entre las mujeres y en las zonas rurales. A nivel regional, Loreto y Huancavelica presentan los mayores déficits entre las 7 regiones que han sido analizadas. En relación al aporte específico del desayuno, que es el segundo grupo de resultados a los que apunta el programa, se observa que también hay un amplio margen para mejoras, ya que las proporciones de escolares que están consumiendo lo establecido en el programa para esta ración son bajas, menores al 50%. Otro hallazgo importante es que en general, en términos relativos, el desayuno del hogar está aportando las cantidades de energía, grasa, proteína y hierro que estarían más en línea con lo establecido en los lineamientos en comparación con el desayuno de Jaliwarma. Finalmente, a nivel regional se siguen observando mayores deficiencias en términos relativos en Loreto y Huancavelica en cuanto al aporte del desayuno. Y simplemente para terminar, esbozar algunas recomendaciones que podemos dilucidar a raíz de los análisis desarrollados y también echando mano de alguna evidencia que contamos de evaluaciones previas sobre el programa. Podemos señalar que en el caso del aporte del desayuno de Jaliwarma se evidencia la necesidad de profundizar en las causas de los bajos niveles de adecuación que se observan, y necesitamos conocer si se debe al contenido nutricional de las raciones o un bajo consumo efectivo de las raciones en la escuela. Esto último podría deberse quizás a una baja aceptabilidad o a la entrega en horarios inadecuados. Es necesario profundizar en esa investigación. Cada causa implica planes de acción diferentes, pero que podrían complementarse para mejorar el consumo de energía y nutrientes en el desayuno. Por ejemplo, si es un tema de composición de las raciones, es necesario evaluar su modificación para incrementar el aporte de hierro u otros minerales esenciales.
lo cual implicaría considerar temas de fortificación o la introducción de vegetales frescos en la dieta, entre otras medidas. Para mejorar la aceptabilidad podría ser necesario elaborar los menús con una mayor participación de la comunidad escolar, además de los padres que participan en el CAE, ampliarla a un mayor número de padres de la escuela. La entrega oportuna del desayuno podría requerir un mejor monitoreo a nivel de las escuelas para garantizar que se entregue en el horario adecuado antes del inicio de la jornada escolar. Y en segundo lugar, sabemos que la alimentación no solo depende de lo que se consume en la escuela, ¿no?, sino también fuera de ella. Y en ese sentido, la calidad nutricional de los alimentos también está relacionada con los hábitos alimenticios de las familias. Para lo cual es necesario que se trabaje en una estrategia dirigida a los padres de familia, más allá de quienes conforman el Comité de Alimentación Escolar, para promover buenos hábitos alimenticios. Se podría incluso enfatizar en el consumo de hierro en las niñas a partir de una edad crítica, como son los 10 o 11 años de edad, donde empiezan a experimentar cambios, sobre combinaciones adecuadas de alimentos para evitar sobrepeso, obesidad, entre otros temas relevantes desde un punto de vista nutricional. Finalmente, necesitamos estudios específicos a nivel regional, como por ejemplo para el caso de Loreto y Huancavelica, donde en términos relativos se han encontrado mayores déficits nutricionales, de modo que podamos contar con evidencia para el diseño de intervenciones diferenciadas en esta región. Les agradezco muchísimo por su atención. Y disculpas por haberme pasado un poquito del tiempo. Muchas gracias, Leslie, por el desarrollo del tema. Efectivamente, con unos 3 minutos de exceso, pero creo que han valido la pena. Ahora Disculpe, pasamos gracias. a... No hay problema, al contrario. Ahora tenemos como siguiente presentación la que corresponde a la sistematización de la experiencia de articulación de los productores locales, de los productos locales, provenientes de productores locales, a las compras que hace el programa Caliwarma. Tenemos esta presentación dividida en 2 capítulos. Uno que corresponde a la presentación que va a realizar Lena Arias, que es a quien doy el pase en este instante. Lena es en este momento parte de la familia del Programa Mundial de Alimentos. Ella es la especialista de nutrición en el Programa Mundial de Alimentos. Ella anteriormente ha formado también parte del equipo de UNICEF en su momento, es licenciada en nutrición, como lo mencioné, y además debo mencionar que con Lera también hemos compartido en algún momento las aulas universitarias y también la vida laboral. Lena, adelante. Muchísimas gracias, Carlos. Primero que nada voy a un minutito proyectar la presentación para asegurarnos que estamos bien. Correcto. Brenda, solo para recordarte que tienes 15 minutos para poder realizar esta exposición, y también recordar a las participantes en este momento que están siguiendo esta transmisión que pueden hacer sus preguntas, sus comentarios a través del chat que tenemos colocado en Facebook. Estamos el equipo del MIS tomando rápida nota de estos, y yo lo transmitiré al momento de que se cierren las presentaciones. Adelante, Elena. Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, agradecer al MIDIS por esta invitación. Creo que estos espacios que genera especialmente la Dirección de Evaluación y Seguimiento son muy valiosos, porque todos reconocemos que tomar decisiones informadas realmente hace mucho más eficiente la política pública. Y bueno, saludar al director del Programa Nacional Caliwarma, a Freddy, y a todos los que nos acompañan en este panel, tanto presentadores como comentaristas. Me pidieron que presente un poco la sistematización que estamos haciendo en el marco del soporte que damos al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y también al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego sobre las experiencias de Ayacucho y Junín. Voy a concentrarme un poquito más en Ayacucho, dado que tenemos la suerte de tener aquí también a Silvia Salas, que nos va a detallar mucho más la experiencia de Junín. Antes de entrar directamente con la presentación de las experiencias, sí quería mencionar que el trabajo o las experiencias de articular a la agricultura familiar con los programas de alimentación escolar ya se están dando a nivel global en gran parte de los países, ¿no? El programa de alimentación escolar a nivel mundial en realidad es uno de los programas que tiene una plataforma de protección social muy amplia. América Latina es
el continente en cuyo todos los países tienen un programa de alimentación escolar, entonces se convierte realmente en una gran oportunidad. ¿Qué hace la diferencia de un programa de alimentación escolar regular con uno que se vincula a la agricultura familiar? Estos son elementos que el Programa Mundial de Alimentos ya ha ido sistematizando a nivel global. Y claro, uno ve los grandes aportes que se dan en la alimentación escolar a nivel del estudiante mismo, mejorando indicadores de educación, de salud y nutrición, porque acordémonos que muchos de estos programas también contribuyen mucho a indicadores de asistencia y permanencia en la escuela, a reducir incluso la brecha de género en las escuelas, pero también obviamente mejorar el estado de nutrición y salud de los estudiantes. Por otro lado, también es reconocido el aporte que da estos tipos de programas a los hogares, porque son transferencias no monetarias que finalmente representan en promedio un 14% de ahorro en alimentos de estas familias, que generalmente son familias que están en una situación de vulnerabilidad. Y obviamente a nivel del gobierno esto impacta en los resultados, especialmente se han medido resultados en educación, porque más allá de la asistencia y de la permanencia, también está demostrado que la alimentación escolar contribuye en indicadores de atención y de memoria a corto plazo. La diferencia con los programas que se articulan con la agricultura familiar, o no diría la diferencia, sino el agregado, el valor agregado de vincularlo a la agricultura familiar, va por el lado de, además de estos resultados que he mencionado, a nivel de los escolares, aporta mucho en lo que es el fortalecimiento de hábitos saludables, ¿no? Como todos sabemos, y también a raíz de la presentación que Leslie ha hecho, uno de los problemas serios que está pasando gran parte de los países de ingresos medios altos, el Perú está dentro de este grupo, está vinculado a la doble carga de la malnutrición. La doble carga de la malnutrición, que implica también cursar con sobrepeso y obesidad, pasa por empezar a cada vez fomentar el consumo de verduras y hortalizas, frutas y hortalizas, que son alimentos bastante poco consumidos o menos del promedio recomendado en países como los nuestros, ¿no? Pero además de eso, fomenta la diversidad de la dieta, promueve una educación alimentaria y nutricional. Lo interesante es que a nivel de los hogares, el hecho de que en la escuela se diversifique con alimentos que provienen de la agricultura familiar también promueve la adopción de estos patrones en la casa, porque son alimentos que también, al ser disponibles, accesibles en la casa, porque es parte de los patrones de la cultura, se refuerzan a partir de lo que el niño va adquiriendo en la escuela. Pero asimismo, muchas veces estos hogares de zonas pobres también son las mismas familias productoras de alimentos, por tanto se convierte también en oportunidad laboral para ellos. Y un aspecto nuevo, a diferencia de lo anterior, es obviamente el impacto que tiene este tipo de intervenciones en la mejora de la economía local, especialmente en los pequeños agricultores, porque les da oportunidad a acceder a un mercado, tener más insumos, tener crédito, generar capacidades también para no solamente entrar en este mercado, sino esta mejora en términos de sus capacidades les permite tener oportunidades en otros mercados más exigentes, ¿no? Y finalmente, obviamente, los resultados a nivel de gobierno trascienden también solo en indicadores de educación, sino también en indicadores de nutrición y de salud y de diversidad agrícola, que es una de las cosas que a partir de las reflexiones que se están haciendo sobre los sistemas alimentarios, es un tema que se está discutiendo mucho, ¿no? El hecho de que se está perdiendo la diversidad agrícola, que se está entrando en una suerte de pantanos alimentarios, debido un poco también al tema de la transformación de los campos y también de los entornos, ¿no? Bueno, entonces entrando un poquito ya a la sistematización, solo muy brevemente voy a resumir algunos hallazgos de las dos experiencias, porque la idea es que después escuchemos con mayor detalle a Silvia para hablar sobre Junín. La experiencia de Ayacucho se desarrolló entre el 2018-2019. La experiencia de Junín en realidad
empezó en el 2016 hasta el 2019. Quiero sí mencionar que la experiencia no es una experiencia, este tipo de experiencias no son fluidas, es decir, hay un aprendizaje previo, no es un proceso que ya está diseñado desde el inicio, sino se va, digamos, mejorando en el camino. Es por eso que en el caso de Ayacucho, por ejemplo, en un primer momento había un modelo de trabajo que después se fortaleció el siguiente año, el 2019, ya transitando un modelo vinculado a los gobiernos locales. Y lo mismo con Junín, ¿no? Que inició primero con un modelo en el que su base de aportación estaba en los CAES, que lamentablemente eso era más complicado de sostener, y después pasó a los gobiernos locales, ¿no? Entonces son procesos bastante dinámicos, pero la gran ventaja es que han dado lecciones aprendidas parecidas y comunes que nos dicen que por ahí podría ser la ruta de fortalecimiento del vínculo de los pequeños agricultores a las compras públicas. En el caso de Ayacucho se intervino en 4 distritos de 2 provincias, de Huanta y Huamanga. En el caso de Junín se intervino en 7 distritos, el detalle nos los va a comentar un poco Silvia. ¿Qué actores fueron preponderantes en la intervención? En Ayacucho desde el inicio se partió del vínculo entre los proyectos de Jacuña y Noajayatá y de Foncodes con el programa Caliwarma. En Junín fue bastante impulsado por el programa Caliwarma, en Ayacucho con el soporte de PMA y en Junín con el soporte de FAO. Bueno, no voy a detenerme en el timeline porque si no me va a ganar el tiempo, sino principalmente en cuáles fueron los ejes de intervención. Entonces, en el caso de la intervención de Ayacucho se tuvieron 4 ejes importantes de intervención que comparten muchas similitudes con la experiencia de Junín. La primera, que estuvo muy centrada en el fortalecimiento de las buenas prácticas agrícolas de los pequeños productores, que tiene que ver con desde la producción hasta la post cosecha, el fortalecimiento de las capacidades en inocuidad, que eso fue uno de los temas centrales y más difíciles, el fortalecimiento de gestión empresarial, que también es un tema crítico que lo vamos a comentar, el fortalecimiento del Comité de Alimentación Escolar, especialmente para ver el tema de manipulación, preparación, pero también la relevancia y la importancia de introducir este tipo de alimentos en la dieta del niño. En todos los casos, un elemento súper importante ha sido el acompañamiento de alguna institución. Y esto quiero remarcarlo porque realmente el proceso es un proceso que requiere de un soporte y de una estructura que ayude a que las cosas funcionen. Para el tema del fortalecimiento de todo lo que tuvo que ver con las prácticas agrícolas fue muy importante la participación de Foncodes, pero también de la Dirección Regional Agraria, con la cual se pudo contar no solamente en términos de las buenas prácticas agrícolas, sino la promoción en especial de la agroecología, ¿no? Todo esto basado en una metodología que FAO también la ha impulsado, que es las escuelas de campo, ¿no? En relación al tema de inocuidad, un aspecto súper importante fue el soporte de Caliwarma para poder entender un poco todas las necesidades y los requisitos que se debían tener para asegurar que las hortalizas y vegetales que se expendieran tuvieran criterios de inocuidad y redujeran al mínimo los riesgos de cualquier tipo de contaminación. Y a esto se aunó el soporte de SENASA para poder establecer un centro de acopio que en realidad ha sido un centro de procesamiento primario que le permita a las productoras lograr estándares solicitados por el programa, ¿no? Fue interesante porque en la propuesta también se incorporó PRODUCE de la Dirección de Producción del Gobierno Regional, porque un tema que era una falencia fuerte y que también generaba mucho temor era todo el tema de la gestión empresarial, ¿no? En realidad había mucho temor de los pequeños agricultoras, en este caso fue un grupo de mujeres de Jacuhuiñay, para poder constituirse y empezar a aportar a la SUNAT por todo lo que eso significa. Así que el soporte de PRODUCE también con una especialista del Programa Mundial de Alimentos para poder asegurar que estas
productoras no solamente se formalicen, sino puedan conocer todos los procedimientos que implican cumplir con los impuestos y cumplir con todas las formalidades que representa ser un proveedor del Estado, fue importante. Y finalmente, y que no es menos, y no es, a veces se considera que no es tan relevante, pero realmente es súper clave, el fortalecimiento de capacidades de toda la comunidad educativa, en especial del Comité de Alimentación Escolar, para facilitar la adopción de la propuesta, pero también para mejorar las prácticas de manipulación de alimentos y todo lo que es la preparación en la escuela, que es el punto crítico. Para ser franca, uno puede cumplir todas las recomendaciones previas de inocuidad, y cuando llega a la escuela ahí es el momento crítico en la que tal vez se generan los mayores riesgos de contaminación. Pero por otro lado también reconocer la relevancia y la importancia de la incorporación de estos alimentos de cara a una mejora de la alimentación y de la nutrición de los niños. Aquí hubo participación, fue interesante porque participó también la Dirección Regional de Salud, participaron institutos gastronómicos, en otros de los componentes participó también la Universidad de San Cristóbal de Huamanga. Quería comentar un poquito esta diapositiva para que se muestre digamos, todo el esfuerzo que implica que los pequeños productores puedan llegar a un nivel tal que puedan expender alimentos a los programas, en especial al programa Caliwarma, por todas las, digamos, exigencias que hay, ¿no? Entonces, en primer lugar, se tiene que asegurar que va a haber una disponibilidad de productos estable durante todo el año, o sea, que la oferta no va a caer, porque hay que asegurar que eso no va a fallar. Pero también un tema que creo que es valioso, porque no solamente aporta a la seguridad y a la calidad de la nutrición de los niños, sino también aporta al tema de sistemas sostenibles, es la producción agroecológica. Y de alguna manera esto desde el inicio se planteó con el soporte de la Dirección Agraria de Ayacucho. Por otro lado, el cumplimiento de las especificaciones técnicas de cada hortaliza, y el equipo de Caliwarma fue súper importante también junto con SENASA para establecer estas especificaciones técnicas. Todo lo que representaba ser un proveedor del Estado, para lograr estar en estos procesos de compra, ¿no? Participar en una licitación, tener sus cuentas en el banco, formalizarse, o sea, todo un proceso que demandaba mucho detalle. El protocolo de liberación de los productos, para los que están familiarizados con el programa Caliwarma, hay un proceso importante de monitoreo para que todo lo que salga a las escuelas asegure que va a ser un producto de calidad. Entonces ese es el proceso de liberación que lo hacen ingenieros de industrias alimentarias de Caliwarma. Entonces estas plantas también pasaron por ese proceso, que eran repartos cada 2 veces por semana, así que eso implicaba también un esfuerzo importante del programa. Y finalmente todo lo que tiene que ver con las normas técnicas, ¿no? Que aquí es donde el esfuerzo fue mayor, el cumplimiento de todas las buenas prácticas agrícolas, todas las certificaciones vinculadas al sistema de garantía participativa que tiene que ver con el tema de la agroecología. En planta, el cumplimiento de HACCP, de buenas prácticas de manufactura, de las normas de higiene, etiquetado. Durante la distribución había, y como ven ahí en la imagen, también la exigencia de tener un vehículo con todas las condiciones de inocuidad respectivas. En el caso de Ayacucho, finalmente se optó también por contar con los mismos proveedores de transporte de Caliwarma para que pudieran asegurarse estas condiciones, y todos los aspectos legales que ya había mencionado antes, ¿no? Todo el tema de contar con RUC, facturas, cuentas bancarias, etc. Aquí solo unas breves imágenes de lo que ha sido todo el proceso. Un tema clave para inocuidad ha sido tener un centro de acopio que se convierte en un centro de procesamiento primario, ¿no? Realmente sin un centro de acopio y un centro de procesamiento primario es muy difícil que este tipo de alimentos se pueda vincular bien a
los programas sociales, en especial programas que exigen que se cumplan las normas de inocuidad, ¿no? Y esto, el seguimiento de este tema de inocuidad va desde el campo, desde el momento de la siembra, después la cosecha, la selección de los productos que van a entrar, la desinfección, su pesaje, el envasado, etiquetado, el control de calidad que se hace a través de los ingenieros de industrias alimentarias de Caliwarma que hacen el proceso de liberación y después su distribución. Si ustedes ven acá en la imagen, una de las cosas que implicó inversión fue justamente este centro de acopio o centro de procesamiento. Era un espacio alquilado del gobierno local de San José de Tigjas. Ellos facilitaron, se dieron en uso este espacio para las pequeñas productoras, y se tuvo que adecuar, ¿no? Se tuvo que asegurar que tuviera el espacio de limpieza, el espacio de pesado, el espacio de despacho. Si ustedes ven en el piso estas cintas blancas, amarillas, justamente eran parte de lo que se exigía para asegurar cómo se despachaban los productos. Entonces, había, digamos, bastante control en relación al cumplimiento de todos estos estándares. Otro aspecto que fue un trabajo muy intenso fue el tema de asociatividad y formalización, ¿no? Entonces, en el caso del proyecto de Jacubuya no Hayatay de Foncodes, ya ellos habían conformado este grupo de productoras por los emprendimientos que en el tercer año de intervención los fortalecen, pero no estaban formalizadas. Entonces tuvo todo un acompañamiento para que se formalicen, pero también para que confíen, ¿no? Porque realmente al inicio había mucho temor y ¿qué pasa si después no nos compran? ¿Qué pasa si después la SUNAT viene y nos empieza a cobrar y después nos llenamos de deudas? O sea, una serie de temores en relación al tema de la formalización. Eso implicó procesos de capacitación, pero también procesos de ir vinculándolos al mercado, no solamente de Caliwarma, sino ir buscando otros mercados y también buscando fuentes de financiamiento, ¿no? Con mecanismos que tiene como estos fondos de concursos para pequeñas empresas. Entonces, este es un proceso también importante que se desarrolló en el caso de San José de Tigjas. Y bueno, todo el proceso de fortalecimiento de capacidades que no voy a entrar en detalle. Se hizo un análisis de costo-beneficio. La experiencia realmente ha sido muy corta, porque ha habido un proceso previo de identificación de la región, identificación de los productores, de convencimiento, incidencia, abogacía. Así que uno habla de 2 años, pero realmente han sido menos de 2 años digamos, efectivamente la entrega o la compra de los alimentos. Y sin embargo, a pesar de ese corto tiempo, cuando se hizo el análisis del costo-beneficio, este costo-beneficio sale positivo, ¿no? Realmente el aumento del costo de la ración para incorporando las hortalizas no es significativo, y considerando la inversión y los gastos, al final de la evaluación salía que era positivo. Si bien es positivo con 0.11, la proyección que se hizo en su momento en este análisis es que una vez que se instala, una vez que se empieza a tener más sostenibilidad, obviamente el beneficio es mucho mayor. Y se comparan ese costo-beneficio con diferentes tasas de la banca. En todos los casos resulta beneficioso, ¿no? Esto pensando un poquito en las posibilidades de financiamiento a través de préstamos de las asociaciones, ¿no? Después de todo el ejercicio que se hizo en estos 2 años, se planteó un modelo de intervención que podía funcionar, porque realmente, como dije, esto no es que uno entra a hacer estas intervenciones y ya tiene todo claro y por dónde va a ir. En realidad se va construyendo con los mismos actores del territorio y va encontrando las modalidades que mejor funcionan. Entonces, este es el modelo un poco que terminando la intervención se vio que era la ruta más factible, donde el gobierno local tiene un rol preponderante porque viene a ser el comprador, pero también el gobierno local, más allá de comprador, tiene un rol de impulsor porque tiene
las direcciones productivas y las direcciones agrarias que pueden aportar y subsidiar parte del emprendimiento. Y aquí me refiero específicamente a contar con este centro de procesamiento primario o centro de acopio, que también fue un elemento clave. La inversión para estos espacios era importante, por tanto, sí hay que pensar un poco qué implicancias tiene eso, ¿no? Lo interesante del modelo es que más allá de establecer cuáles son los canales y cómo funciona, es definir bien los roles de las partes, ¿no? Una de las cosas que también se tuvo que explorar muy en detenimiento para ver cómo se comprometía los gobiernos locales, porque después de la experiencia, lo que se planteó es que la Municipalidad de Huamanga y de Jesús Nazareno el 2020 empezaban a financiar completamente esta propuesta. Era de dónde sacaban los recursos, porque no había una partida específicamente que decía complementación de alimentos al programa Caliwarma. Entonces, se identificaron 3 PPRs que creo que son la ruta por ahora, en tanto no se defina otro canal para el financiamiento: el articulado nutricional para todo lo que es acciones que estén vinculadas a capacitación, el 041 de mejora en la inocuidad en relación a ver si se soporta o se apoya el tema de los centros de acopio o procesamiento primario y todo lo que es su certificación, y el 0121, que es la mejora de articulación de pequeños productores para la compra misma, ¿no? Como mencioné, Junín también ha desarrollado esta experiencia, ya no las va a comentar en detalle Silvana, pero aquí solamente rescatar que además del trabajo que hizo con hortalizas, también tiene una experiencia muy interesante de papa nativa. En resumen, ¿cuáles son los resultados? Lo primero es que se ha fortalecido una base productiva en ambas regiones, en el caso de Junín con esta red de productores ecológicos, en el caso de Ayacucho, el núcleo ejecutor de Jacuña y de San José de Tiglia, si bien fue 6 productoras que se conformaron, ellas adquirieron las hortalizas de 120 productores. La asociatividad, en el caso de Junín, 6 organizaciones se fortalecieron. En el caso de Ayacucho fue una organización formalizada. Se llegó a 130 escuelas en el caso que atendió más de 15,000 estudiantes en el caso de Junín. En el caso de Ayacucho se llegó a 41, llegando a casi 4,000 estudiantes. Hubo una gran variedad de hortalizas que se extendieron en ambos lugares. Creo que eso es súper valioso pensando desde el punto de vista nutricional. También creo que ha sido valioso que en ambas experiencias se consiguió certificación agroecológica a través del SGP y se cumplieron las prácticas de inocuidad vinculadas a las BPMs, a los POEs. Hubo en ambas experiencias, en todos los casos, se establecieron centros de procesamiento. En el caso de Ayacucho, el centro de procesamiento tuvo su autorización sanitaria. En el caso de Junín, de los 6 centros de procesamiento, 2 tuvieron certificación de SENASA. Junín tuvo un financiamiento aproximado de 270,000 si sumamos los 2 años del 18 al 19. En el caso de Ayacucho, este financiamiento más o menos estuvo por 130,000 si juntamos los aportes que se hizo para la compra, que fue en base al convenio que se tuvo con PNUD, y lo que invirtió Foncodes en el centro de procesamiento. Y algo importante y relevante, creo que, y no poco, digamos que a veces no se menciona, pero que es súper valioso, es el tema de género, ¿no? En el caso de Ayacucho, esta empresa fue conformada por mujeres, es conformada por mujeres. Muchas de las productoras del núcleo ejecutor también son mujeres. En el caso de Junín, hubieron 33 productoras participando, y sabemos lo que significa la participación de la mujer, tanto en el tema productivo, porque la mayor exclusión la tienen las mujeres, que tienen menor acceso a crédito, menor acceso a tierra, menor acceso a representatividad en sus organizaciones, pero a la vez son las mujeres las que invierten más en el tema de nutrición y seguridad alimentaria en el hogar. Es decir, por un lado mejora su capacidad económica, pero por otro lado eso se
se revierte fácilmente en la mejora de la nutrición de la familia. Las barreras más importantes, la baja asociatividad, el miedo a la formalización, el bajo volumen de producción. También hubieron barreras en relación a la parte de la articulación intersectorial. Creo que ya estoy un poquito con el tiempo, así que voy corriendo. Pero también hay que chequear el tema de las instituciones educativas, ¿no? Las condiciones de las instituciones educativas son claves para que funcione todo. Los impulsores del proceso, para resumir, nosotros consideramos que a partir de estas dos experiencias hay 4 cosas que sí o sí debemos pensar cuando impulsemos y escalemos este tipo de experiencias. El acompañamiento a los productores es clave, solos no van a poder. Los centros de acopio, y para eso habrá que pensar si hay que tener también inversiones en estos espacios, porque no todos los productores van a estar en capacidad de tener un centro de procesamiento primario. La participación de Caliwarma es súper importante, tanto como para definir la demanda, como para establecer criterios que permitan a los productores articularse mejor, y la gestión territorial con la participación de los actores, en especial de los gobiernos locales. Los retos más importantes: inocuidad, como ya lo mencionamos, asociatividad y formalización, financiamiento, porque a la larga hay que ver cómo el pequeño agricultor va accediendo a mejores créditos para poder también tener un mercado estable en términos de capacidad de inversión en estos centros de acopio, en todos los gastos que implica la formalización, y gobernanza y normatividad, ¿no? Yo creo que aquí es muy importante ver no solamente el rol de quien lidera todo el proceso, sino el rol de cada uno de los actores que participa en la experiencia. Voy a dejar la diapositiva para que después lo compartan, porque también les había pensado traer un poco las experiencias de un mapeo que se hizo a nivel global, en 23 países del mundo, 18 de ellos de Latinoamérica, con lecciones aprendidas muy parecidas a las que hemos encontrado en las experiencias de Ayacucho y de Junín. Y entonces, para quien quiera, lo compartimos y ahí le puede dar un detalle en la lectura. Muchas gracias. Muchas gracias, Lena, por la presentación que has realizado. Seguidamente tenemos a Silvia Salas, que nos va a narrar la experiencia de un corte con objetivo similar, pero esta vez ya no ubicada en Ayacucho, sino ubicada en Junín. Silvia, en este momento, es la jefa de la unidad territorial en Junín, del Programa Nacional de Alimentación Escolar Caliwarma. Silvia es una profesional de la comunicación, tiene experiencia en gestión pública, fundamentalmente en los áreas de desarrollo social y económico. Ella ha sido directora regional del Comercio Exterior y Turismo de la región Junín, subgerente de Desarrollo Económico, Social y Programas Sociales de la Municipalidad Provincial de Jauja. Silvia, adelante. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Voy a compartir. Sí, ¿me pueden confirmar si se está compartiendo, por favor? Sí, sí se observa, Silvia. Sí. Ok. Solo que a modo de presentación. Ok. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Vamos a presentar desde el Programa Nacional de Alimentación Escolar Caliwarma la sistematización de la experiencia de articulación de productos locales que provienen de la agricultura familiar al Programa Nacional de Alimentación Escolar Caliwarma, el caso Junín, como lo han ido anticipando. Este es el contenido de la presentación. La ubicación del departamento de Junín está en el centro del país, estratégicamente ubicada. Tenemos pisos altitudinales desde los 300
metros sobre el nivel del mar hasta los 4.500 metros sobre el nivel del mar, y acá precisamente podemos mostrar los lugares donde hemos desarrollado la experiencia. Y de esta lámina lo que quiero destacar entre la oferta y demanda es que tenemos identificado 500 productores con certificación orgánica del Sistema de Garantía Participativo, el SGP, y también 124 gobiernos locales en la amplitud territorial que constituyen parte de la demanda en esta estrategia, ¿no?, de compras locales que se complementan al servicio alimentario del programa Jaliwarma. En la línea de tiempo que está apareciendo de este trabajo de articulación, ¿no?, con la agricultura familiar y los gobiernos locales, se aprecia el año 2016 y el año 2021, ¿no?, los dos rangos de tiempo. El 2016 es el inicio de esta experiencia para buscar la inocuidad total en la gestión del servicio alimentario, de ahí que el equipo territorial recibe un importante soporte técnico del equipo de FAO con el enfoque de las escuelas sostenibles. Allí empezamos la articulación Comité de Alimentación Escolar y lo que son los productores de la agricultura familiar. En el mapeo de actores, de intervenciones, encontramos una experiencia interesante de Escuela de Campo para Agricultores el 2016 que desarrollaba el gobierno local de Pucará y también Senasa Junín. Es donde parte esta gestión con el soporte de FAO el 2018. Tenemos la incorporación de los dos primeros gobiernos locales que modifican su presupuesto y financian las primeras compras de la agricultura familiar para complementar las raciones de Jaliwarma. El 2019, un escenario de cambio de autoridades, nuevas autoridades electas, permitió escalar en la cantidad de gobiernos locales, también la cantidad de cobertura de esta experiencia que se ha desarrollado previo, ¿no?, a la dación de la Ley de Compras Estatales de Alimentos de la Agricultura Familiar. Y el 2021 tenemos la reactivación de estas compras con la misma lógica y modelo, ¿no?, de articulación. Las municipalidades de Huancayo y Chilca han efectivizado las modificaciones presupuestarias para adquirir productos locales de la agricultura familiar para favorecer este año a 2.676 niños y niñas de 15 instituciones educativas en el ámbito metropolitano de Huancayo. Las estrategias que hemos desarrollado, la primera está enfocada en las compras locales que financia el gobierno local en base a la articulación territorial y también como herramienta, ¿no?, la Escuela de Campo de Agricultores, un espacio de aprendizaje vivencial que han tenido los productores. Esta estrategia ha alimentado el desarrollo también de incorporar papa nativa al menú escolar, de allí que el programa Jaliwarma, con esta experiencia, la Unidad Territorial Junín desarrolló la propuesta de tener papa nativa y de incorporar este alimento de la zona al menú escolar, y nosotros hasta desde el año 2019 como Jaliwarma en la Unidad Territorial Junín, los niños ya están recibiendo dentro de la canasta Jaliwarma la papa nativa. Los actores locales en la articulación de este modelo, ¿no?, los gobiernos locales, que es la máxima autoridad en el territorio, dando el financiamiento para las compras locales, la Dirección Regional de Agricultura también dando la asistencia técnica y soporte en el tema productivo y también comercial a los pequeños productores, Senasa Junín, que fue clave el 2016 con la Escuela de Campo para Agricultores, la FAO como soporte técnico, las universidades en Junín han participado, las facultades de Industrias Alimentarias y de la Universidad Nacional del Centro, la Facultad de Nutrición Humana de la Universidad Peruana de los Andes, las ONGs como FOVIDA, también otras ONGs que ayudaron a financiar
el equipamiento de los centros de acopio, centros de procesamiento primario de los pequeños productores que finalmente también terminan formalizados, Sierra Exportadora también en Junín que se ha unado a este trabajo de articulación y fundamentalmente, ¿no?, tener el soporte de la Dirección Regional de Educación y las unidades de gestión educativa local. En la cadena de suministro para la entrega de las hortalizas y frutas, ¿no?, esto directo de la chacra a la olla, de la chacra a la escuela, tenemos a este actor fundamental, el gobierno local financiando las compras locales de la agricultura familiar que genera toda esta cadena de suministros, ¿no? Que haciendo el mapeo de actores, encontramos productores con buenas prácticas agrícolas fortalecidos con las escuelas de campo de agricultores aplicando las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas de cosecha, en la planta de acopio, en la planta de procesamiento primario, seleccionando, empacando los productos perecibles, el transporte, cumpliendo también la norma establecida en materia de transporte de alimentos para distribuir en cada una de las instituciones educativas para que llegue a nuestro consumidor final. El motivo de toda esta movilización que son los niños y las niñas que ven en el menú escolar una mayor diversificación de productos y fortaleciendo altamente, enormemente la pertinencia cultural, cuyo enfoque también es del programa Jaliwarma, y ahí en toda esta cadena de suministro siendo también facilitador y articulador el programa Jaliwarma. Como resultados, las fotos nos muestran que la agricultura familiar sí pudo mostrar las buenas prácticas de cosecha y tener a cada uno de los actores que ya hemos mencionado cumpliendo un rol fundamental en este resultado, ¿no? De tener las buenas prácticas de cosecha e higiene en cada una de las parcelas de la agricultura familiar. Asimismo, como resultado, la implementación de establecimientos de procesamiento primario, ¿no? Los centros de acopio, fue fundamental el rol de ONGs y gobiernos locales. En alguna de las experiencias de estos 7 distritos donde hemos tenido el modelo entre el 2016 y el 2019, algunos gobiernos locales se dieron espacios ociosos para acondicionar centros de acopio, centros de procesamiento primario, y en otros casos los mismos productores ubicaron estos espacios vitales en este modelo. Asimismo, el resultado de las buenas prácticas de transporte e higiene realizadas por la agricultura familiar hasta las instituciones educativas. Se puede evidenciar el cumplimiento de estas buenas prácticas y acá el rol importante en el monitoreo que cumplió los gobiernos locales. En las conclusiones lo presentamos de esta manera, consideramos un círculo virtuoso de resultados, ¿no? Lo primero a destacar que este modelo de compras locales para complementar el menú escolar que financia el gobierno local generan circuitos cortos de comercialización con precios justos para el pequeño productor. En la evaluación social económica y costos-beneficios y costo-efectividad positivo, como ha señalado Lena, ¿no? De manera positiva a pesar de los periodos cortos de la experiencia, hay resultados positivos en el costo-beneficio a favor del productor y costo-efectividad a favor de los niños y niñas. Básicamente, gobiernos locales que con su presupuesto financian estas compras. Asimismo, la formalización de 5 asociaciones, una cooperativa con enfoque de género, en este grupo de productores se empoderaron y cada vez de forma mayor incorporaban mujeres, llegando a tener 65 mujeres empoderadas. Asimismo, el escalamiento de cobertura, ¿no? Cada vez han sido más gobiernos locales que han incorporado esta estrategia en su dinámica local, por lo cual hay un escalamiento de cobertura tanto en niños y de instituciones educativas. Y el impacto cuantitativo y cualitativo positivo por la diversidad alimentaria que se incorpora al servicio alimentario.
En Junín, más de 33 productos, entre hortalizas, frutas, tubérculos, que se incorporaron con esta experiencia al menú escolar. Y también un resultado para nosotros importante es tener papa nativa dentro de la canasta de productos del programa Jaliwarma, y fundamentalmente, ¿no? Decir de dónde nacimos el 2016, ¿no? Para fortalecer el tema de reducir los riesgos en la gestión de la inocuidad. Y ver también que en este enfoque, en este modelo, el menú escolar es más diverso y también se potencia, ¿no?, la pertinencia cultural del consumo que tiene en la zona, en cada territorio, nuestros usuarios. Eso es bastante importante, de tal manera que el programa Jaliwarma potencia su capacidad articuladora a favor de la población vulnerable, ¿no? Articulando el servicio alimentario y la agricultura familiar. Como lecciones aprendidas, tenemos que señalar, ¿no? Para los gobiernos locales fue importante conocer que ellos fomentan con este modelo de articulación, fomentan acciones a favor de la seguridad alimentaria, y tenemos ya un caso, digamos, que ha avanzado un poco más mediante ordenanza municipal en Chilca. Se ha creado el programa municipal Escuela Saludable, ¿no?, que es fundamental en el desarrollo de esta estrategia. Para la agricultura familiar, cumple los requisitos de calidad e inocuidad, también ha sido un logro destacado, y que este modelo de compras, en este modelo de compras, los pequeños productores ingresan a un mecanismo de protección social desde el nivel local. Para Jaliwarma, mejoró la cadena de inocuidad en el servicio alimentario, se ha incorporado la papa nativa a la canasta de alimentos. Para el Comité de Alimentación Escolar, con impacto directo a nuestros usuarios, mayor diversificación en las raciones, con mejor aporte nutricional de micronutrientes y pertinencia cultural, y fomentar buenos hábitos de alimentación. Como retos y desafíos, ¿no? Es importante destacar en este caso como retos y desafíos a nivel de, como lo ha señalado también Lena, ¿no?, a nivel de gobernanza, territorio. Por ejemplo, la alta rotación de funcionarios en los gobiernos locales, eso también es una limitante. El acompañamiento al emprendimiento de la agricultura familiar de manera sostenida del Midagri, lo que sumó Belena, señal gobierno regional y local, también es fundamental. Fortalecer las cadenas productivas, vías de transporte, comunicación. Retos y desafíos para los pequeños productores, la débil asociatividad, la formalización. Hay un temor a la formalidad, ¿no?, a los impuestos, los costos administrativos que generan. El cambio climático, que no está bajo control de nadie, pero es un factor determinante también y un gran reto. Y el acceso a certificación de sus productos. Lo que es la adecuación de la demanda, trabajar la elaboración de recetas cada vez más diferenciadas, implementar la cadena de frío en las instituciones educativas, en los almacenes de las instituciones educativas, trabajar hacia la orientación de consumidores más informados sobre la importancia de los productos agroecológicos, ¿no?, que nos van a ayudar a garantizar la inocuidad de los alimentos y la salud también. En el proceso de compra, importante es tener en cuenta que en la formulación de los términos de referencia tenga que considerarse de manera importante la estacionalidad, el cambio climático, la disponibilidad de los alimentos, ¿no?, y también en concordancia a la necesidad y el requerimiento nutricional de los niños, y que la ley de contrataciones y adquisiciones también se tenga que dar una mirada importante a lo que es las compras de la agricultura familiar. Es un reto y desafío también en la articulación, ¿no? Los compromisos sectoriales e intergubernamentales deben ser concretos, el monitoreo de planes de trabajo y acciones articulados en el territorio, la evaluación y la implementación de las mejoras inmediatas, ¿no?, para hacer de esto, como señalaba, un círculo virtuoso, ¿no?, de resultados en este trabajo de articulación, servicio alimentario y compras de la agricultura familiar mediante los gobiernos locales. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Silvia, por la presentación que has realizado. Ahora pasamos al momento del comentario de parte de Fernando Castro Verástegui. Fernando es coordinador de proyectos en el área de programas de FAO en el Perú para los sistemas alimentarios sostenibles y la agenda urbana. Fernando es ingeniero zootecnista ha cursado estudios de maestría en Economía Agrícola y Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Fernando tiene una amplia experiencia en este tipo de temas, viene contribuyendo desde su labor en FAO a justamente dar soporte técnico, un mejor entendimiento, abogacía e incidencia para poder colocar estos temas en lo más alto de la agenda pública. Fernando, adelante con tus comentarios. Como sabes, tenemos esta primera ronda de entre 2 y 3 minutos para tu formulación de comentarios, respuestas de parte de las expositoras y luego una segunda ronda si es que nos da el tiempo. Adelante, Fernando. Gracias, Carlos. Y bueno, felicitar este esfuerzo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social de sistematizar y generar esta evidencia, ¿no? Nos va a permitir justamente ver cómo vamos mejorando elementos en los programas de protección social que se van desarrollando. El programa de alimentación escolar, como ya lo han mencionado, destaca a nivel de la región de Latinoamérica y el Caribe como parte del esfuerzo de lograr el derecho humano a la alimentación. Eso es un elemento muy importante que tenemos que considerar, ¿no? Y por lo tanto nos lleva a buscar mejoras constantes para los procesos de asistencia alimentaria como parte de las políticas de inclusión social. Muchas veces, y hace muchos años se habla de estrategias para lograr la seguridad alimentaria nutricional de la población. Y un elemento particular es cómo logramos que esta estrategia, que tiene que ver con muchos actores, pase por un proceso articulado, sobre todo a nivel del territorio. ¿Cómo pasamos de tener una política, una estrategia, a algo concreto de operativo en el territorio, ¿no? Y estas experiencias nos están mostrando eso, ¿no? Fortalecer capacidades en todos los actores es muy importante. La articulación entre ellos, vemos aquí en estas experiencias que nos han presentado, cómo se articula los sectores de salud, educación, inclusión social, agricultura, producción, ¿no? Pero también la cooperación, la sociedad civil, la academia para fortalecer estas capacidades. Acá hay un fuerte liderazgo de muchos actores en el territorio. El programa de alimentación escolar definitivamente es un punto central en este liderazgo, pero hay otros liderazgos que han permitido que estos procesos se den. Es importante también fortalecer marcos legales. El proceso de cogestión que tiene Caliwarma es muy bueno y ayuda también a la descentralización, que es un tema que es importante seguir impulsando. El modelo de escuelas sostenibles que comentó Silvia tiene varios componentes, ¿no? Y Caliwarma ha ido implementando esto dentro de su desarrollo, la articulación a través de la cogestión, a través de el acercamiento a la comunidad educativa, a los actores locales. Otro elemento es la educación alimentaria nutricional, la mejora de la infraestructura también en las escuelas, la mejora de la dieta, y un elemento que digamos está ahora en análisis es esta vinculación del servicio alimentario con los productores locales, ¿no? Para lograr, digamos, esta mejora en la provisión de alimentos. Entonces, ahí comenzamos a analizar cómo podemos hacer estas mejoras en la provisión del servicio alimentario, ¿no? Y es muy importante, a partir de la exposición que hizo Leslie, darnos cuenta también de la importancia de seguir analizando el servicio, de seguir viendo factores de mejora. Es importante también vincular la educación alimentaria nutricional dentro de la comunidad educativa, incluyendo a los padres de familia, porque como vemos, la alimentación se tiene que complementar con lo que se da desde programas de alimentación escolar con lo que se da en casa, ¿no? Hay una gran preocupación que nos ha mostrado Leslie para lo que es hierro, entonces tenemos que ver cómo vamos trabajando en temas de composición, de aceptabilidad para ir a ese punto. Entonces, ahí quizás le podemos preguntar a Leslie esto, ¿no? Primero, ¿qué factores considera que han determinado
estos resultados y qué oportunidades de mejora tenemos. Pero para terminar esto, también quería comentar lo de Elena y lo de Silvia. Vemos que con estos procesos se ha demostrado que hay un avance positivo y posible de esta vinculación de los agricultores a los programas de alimentación escolar, ¿no? Que como dijo Silvia, nace primero de una preocupación de inocuidad, porque en la modalidad de productos del programa de alimentación escolar, los padres de familia, ¿no? Los comités de alimentación escolar son los que adquieren a través de las cuotas que dan los padres estos alimentos, y muchas veces en condiciones de poca inocuidad. Entonces, a partir de eso es que se comienza a analizar cómo podemos hacer para mejorar esto. Y comenzamos a encontrar, en el caso de la experiencia de Junín, la posibilidad de comprar a estos agricultores que vienen haciendo buenas prácticas agroecológicas, con cuidado de agua y de inocuidad, y que con una suma de otros actores, principalmente de las municipalidades, se logra todo un proceso de adecuación para que se incorporen y puedan abastecer a las escuelas, ¿no? Entonces hay bastantes efectos positivos, están demostrando que esto funciona, ¿no? Y el rol articulador de la municipalidad también es muy importante, como parte también de su rol de promotor del desarrollo local, ¿verdad? Entonces, yo quería dejar la pregunta para Elena también, que cómo los productos que se han incorporado a través de la experiencia en Ayacucho han aportado la mejora del aporte nutricional de la dieta, en términos de vitaminas, minerales, y quizás cómo esto puede aportar más a resolver este problema del hierro, ¿no? Y a Elena también quería dejarle la pregunta, ¿qué oportunidades tenemos con la ley de compras estatales a la agricultura familiar? Y para Silvia quería también dejarle la pregunta de cómo en la experiencia que se ha dado en Junín, esta experiencia ha aportado al consumo, a la aceptabilidad de la dieta, ¿no? También quizás en Junín además se incorporó de manera también piloto hasta recursos hidrobiológicos y productos de la biodiversidad, ¿no? Entonces, de repente nos puede comentar un poco más sobre cómo esto aportó a la aceptabilidad, Carlos. Entonces, les dejo estas preguntas para que podamos continuar. Gracias, Fernando. Entonces, empezamos con la ronda de reacciones, réplicas. Por favor, le pediría a Leslie que pueda iniciar con sus comentarios. Sí, gracias por la pregunta, Fernando. En relación al tema del hierro, sí coincidimos en que es necesario también poder, en primer lugar, profundizar el estudio como lo señalábamos, ¿no? Sobre las causas. Sin embargo, sí también es cierto que el tema de la fortificación, si bien es algo que se ha venido trabajando, depende mucho también de la oferta que se tenga, ¿no? Porque, por ejemplo, desde hace un tiempo el programa ha entrado a incorporar el arroz fortificado dentro del grupo de productos que se compra y que se provee a los escolares. Sin embargo, por ahora ese es un tema optativo, ¿no? Optativo por parte de los productores, porque se entiende que no en todas las zonas el mercado está suficientemente desarrollado para que, por ejemplo, si es algo obligatorio, se pueda tener esa oferta, ¿no? Sin embargo, quizá también es necesario explorar otras opciones de fortificación. Se habla también, se tiene dentro de la composición de los productos pan fortificado, algunas galletas fortificadas, pero quizá hay que mirar ese tema o tener una estrategia más agresiva, ¿no? En cuanto a la fortificación, dado que ya se está viendo que el tema del hierro es algo que está faltando en la dieta de los escolares. También es muy importante considerar el tipo de hierro al cual está apuntando la ración, ¿no? No es lo mismo el hierro de origen vegetal que el hierro de origen animal. Entonces, por ahí quizá es que ese tipo de desagregación, por ejemplo, por el momento no la hemos hecho, pero sería muy interesante también hacerla para ver por dónde hay que ir hacia la mejora en el tema de la fortificación, ¿no? Pero sí son temas que todavía son un desafío por trabajar y
y esperemos poder seguir avanzando en ese tema. También quizá es el tema de la diferenciación por sexo en cuanto a las necesidades que tienen las niñas, es algo que hasta el momento no se ha estado viendo de manera diferenciada, ¿no? Se entiende por la forma en que se da y se entrega y se diseña la ración que niños y niñas a esa edad necesitan lo mismo. Entendemos también que en el hogar es muy importante que los padres estén conscientes de esas necesidades diferenciadas, ¿no? Entonces los mensajes los mensajes que entrega el programa quizá puedan también modificarse, ajustarse para ir en esa línea y poder hacer incidencia también tanto en el hogar como desde la escuela. Muchas gracias, Leslie. Le pediría entonces a Silvia, por favor, que haga sus réplicas y comentarios. Gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias a Fernando. Fernando señala si la experiencia aporta a mejorar la aceptabilidad, ¿no? de la dieta o del menú escolar, en este caso del desayuno o almuerzo escolar. He estado justamente en este interés de conocer, por ejemplo, de 15 instituciones educativas donde se articuló gobierno local para complementar el menú escolar en el distrito de Huancayo. Allí, el 2019, el programa tuvo la encuesta de gusto y consumo, y también una de las preguntas era buscar la evidencia si el niño consume toda la ración. De esas 15 instituciones educativas, en 10 encontramos, en 8 el consumo al 100%, ¿no? En las restantes, en 6, tenemos el consumo de 85 a 95%, es decir, es alto el consumo, habría un mínima cantidad de desperdicios, y en 2 escuelas encontramos en un 70%, ¿no? Sí he revisado porque justamente una de las cosas que hemos visto como potencial es que esta incorporación de mayor diversidad de alimentos que van a ampliar también las posibilidades de recetas en la preparación, porque en Junín atendemos con la modalidad productos, permita que pueda gustarle más al niño, ¿no? De tal manera que el 2019, antes de la pandemia, hemos tenido estos resultados. Ahora, post pandemia, estos gobiernos locales, 2 que han reactivado su atención, todavía no conocemos. Sin embargo, con los datos 2019 de la encuesta de gusto y consumo, podríamos decir que es una respuesta positiva, ¿no? Esta articulación con mayor diversificación de productos es altamente importante en este objetivo, Fernando. Gracias, Carlos. Mil gracias, Silvia. Le pediría a Elena, por favor, réplicas, comentarios. Gracias, Carlos. Sí, en relación a las preguntas que planteó Fernando, en primer lugar, ¿cómo aporta la incorporación de estos alimentos frescos en la dieta de los niños? Realmente el impacto en anemia no se puede decir que tiene un impacto, porque como todos sabemos, en realidad las fuentes importantes para la reducción de anemia provienen de los alimentos de origen animal. Entonces, en esta parte, el aporte de los vegetales o de las frutas no contribuiría exactamente a la reducción de la anemia. Sin embargo, sí es súper importante su contribución en general a la nutrición, porque de nuevo insistir, nosotros estamos empezando una curva muy peligrosa de incremento de sobrepeso y obesidad. El peruano debería consumir en promedio 400 gramos de verduras o frutas al día, y sin embargo estamos muy por debajo de eso. Y cuando vemos la dieta regular del peruano ya es baja. Si además está recibiendo un alimento en la escuela que cubre parte, y si es desayuno y almuerzo más, es gran parte de su consumo en el día, y tampoco en esa dieta se está incorporando suficiente cantidad de verduras y hortalizas, obviamente la situación abona a que sus requerimientos en general de fibras y de otros nutrientes no se cubran, pero en especial
porque va a estar vinculado con el tema de sobrepeso y obesidad. Yo no estoy diciendo que el programa contribuya al sobrepeso y obesidad por si acaso, no está pasando eso, pero sí vemos a largo tiempo y cómo está evolucionando el sobrepeso y la obesidad, tenemos que insistir en empezar a cumplir con las guías alimentarias, que lo que te plantean es que tienes que tener por lo menos 400 gramos de estos alimentos en tu dieta y que tienen que en la medida de lo posible ser alimentos no procesados, ¿no? Lo menos procesados posibles, lo más naturales posibles. Entonces yo creo que desde ese punto de vista es clave. Lo interesante es que si lo incorporas con los pequeños productores, no solamente mejoras los hábitos de los estudiantes, sino también contribuyes al cambio en el hogar. En la etapa escolar es una de las etapas críticas para afianzar hábitos. Si en la etapa escolar estos niños afianzan estos hábitos, es más fácil, por un lado, que lo promuevan también en su hogar, pero por otro lado, el día que les toque ser padres, promover estos hábitos. Estos hábitos no se transmiten por conocimiento. Los hábitos se forman más que por razón, por emoción. Entonces, si esto se instala en un momento en el que eso se ancla en tu comportamiento, el día que tengas tu familia lo vas a incorporar porque simplemente es parte de tu hábito. Y eso es hacer un quiebre generacional en relación a nutrición. En relación al punto de la oportunidad de compras estatales, yo creo que esta es una súper oportunidad. Una de las cosas que han demostrado el mapeo que hemos hecho en las experiencias a nivel global es que lo primero que ha pasado es cuando hay voluntad política, cuando hay una inversión del gobierno en estos temas, es factible escalar. Mientras no haya voluntad política, es mucho más difícil. Entonces, esta oportunidad de tener la ley hace que muchas de las, digamos, de las partes de todo este modelo empiecen a alinearse, empiezan a tener el esfuerzo y empiecen a también a evaluar cuáles son los vacíos que tienen para tener los presupuestos necesarios que le permita funcionar a estos modelos de compras a pequeños agricultores. Y quiero aprovechar este momento para contestar la pregunta de Jorge que ha hecho en el chat, porque me parece muy importante. A veces nos cuestionamos si esto va a ser factible hacer con los pequeños agricultores. La respuesta la tenemos en todos lados. La respuesta la tenemos en países como Honduras, como Ecuador, como Bolivia, en las que realmente el modelo ha funcionado. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que esto no se escala universalmente de manera rápida, tiene que ser progresivo, se tiene que empezar por aquella agricultura que está más consolidada, aquella agricultura que es intermedia. Tenemos que ser realistas, los agricultores de subsistencia no están todavía en condiciones de articularse a las compras públicas, pero sin embargo, de las 2 millones de agricultores que tenemos, 38% de ellos no son agricultura crítica, 10% de ellos están en un nivel que pueden articularse. Entonces tenemos que empezar con este grupo que ya se puede articular, que aún no siendo agricultura no crítica, de todas maneras está teniendo complicaciones en relación a poder articularse el mercado. El otro elemento importante, y que un poquito lo muestra la experiencia que se ha tenido en estos proyectos, es que una vez que se consolida una asociación, porque el tema crítico es asociatividad, una vez que existe una estructura formalizada, asociativa, empieza a jalar al otro lado de la cadena. ¿Qué es lo que ha pasado en Ayacucho? En Ayacucho eran 6 productoras que tenían sus chacras, que se han asociado, que invirtieron en esto, pero jalaron a 120 agricultores de su cuenca. Seguramente varios de ellos en condiciones menos favorables que ellas, pero que en lugar de estar vendiendo a un intermediario que va con toda una ruta larga que conecta con el comprador, le vende a la productora con precios mucho más justos. Entonces, es verdad que tenemos que ser realistas e ir paso a paso, hacerlo de manera progresiva, pero entender también cómo son los lazos entre los diferentes niveles de agricultura. Y lo otro, solo para terminar, sí es importante aprovechar este momento del país en la que se está empezando a ver a la agricultura como un punto de clave para el desarrollo,
y empezar a identificar el financiamiento que se requiere, porque sí se va a necesitar un financiamiento importante del gobierno para impulsar. Pero así como antes nosotros dudábamos mucho si el Perú podía lograr la reducción de la desnutrición que nos planteamos porque veíamos N problemas, lo mismo es esto. Tenemos una meta ambiciosa, tenemos que apuntar a eso, y si se generan los mecanismos de gobernanza adecuados, se van a lograr. Yo creo que no podemos decir que no se va a poder, no podemos decir no saben, los gobiernos locales no saben nada o los gobiernos regionales no saben nada. Lo que tenemos que decir, ¿cómo ayudamos a cerrar esas brechas? Cambio. Gracias, Lena, por tus réplicas y comentarios. Estamos realmente contra el tiempo, a 8 minutos de la hora de cierre de este evento, y por ello yo voy a cerrar ya la ronda de comentarios y preguntas. Todavía hay más desde el público, lamentablemente no hay tiempo. Yo voy a trasladar estas preguntas del equipo del MIDI, ya lo está haciendo a los comentaristas y también al programa Caliwarma para que puedan utilizarlas como parte de su discusión y reflexión interna. A este respecto, quiero yo cerrar esta nutrida tarde de presentación de evidencias y también de comentarios con las conclusiones, rápidamente. Ya se han venido adelantando, además. Uno es que existe en este momento evidencia que ha generado el programa para revisar, en el caso de la ración alimentaria, el contenido total de energía que se brinda, y con esa lógica de mirar el Perú y el tema del sobrepeso y obesidad por delante. El segundo punto es que también hay un amplio margen para la mejora, para seguir mejorando la formidable iniciativa que es el Programa de Alimentación Escolar reconocida en la región, para los temas vinculados a hierro, por un lado, y otros macro y micronutrientes, pero pensando en hierro fundamentalmente, y también mirar los temas de la contribución a mejorar la diversidad dietaria y en general la alimentación de la población escolar. Y desde el lado de la experiencia del modelo de articulación de la producción de productores locales a las compras de Caliwarma, está quedando claro que el modelo como tal está mostrando virtuosidades, es correcto. Y aquí lo que se requiere es un fuerte apoyo del Estado en sus diferentes niveles, empezando por el gobierno local, que es justamente el que ha colocado una gran parte del esfuerzo para poder lograr que estos productores locales puedan cumplir con los requisitos en todos los órdenes de niveles, y también con el Estado en un nivel más alto, me refiero al gobierno nacional, para poder generar las normas que así lo permitan, y también ir trabajando en esas barreras que hay, que se han mencionado, que unas tienen que ver estrictamente con condiciones mucho más profundas, como por ejemplo la capacidad de susceptibilidad, y eso no solamente por las vinculaciones propias de un productor y sus temores a lo largo de la producción, sino también aquellas que están derivadas mismas de la capacidad del mercado para absorber y para poder cumplir con demandas. Entonces, mirado eso de esta manera, yo diría que esas conclusiones deberían ser tomadas por MIDIS para poder seguir alimentando esta discusión y poder seguir teniendo más espacios de conversación. Gracias a las panelistas, gracias a las expositoras por este punto, y quiero remarcar algo antes de cerrar y pasar la palabra a la viceministra de Políticas y Evaluación. Es el tema importantísimo de la contribución de esta experiencia a el enfoque de género, ¿no? La mención de que es posible impulsar fuertemente el tema de el enfoque, la igualdad de género, caminar hacia ella en todos los aspectos que el Estado pueda impulsar, y este es un buen ejemplo de ello. Gracias por la experiencia que nos han brindado, y paso el micrófono entonces para el cierre de este evento a la viceministra. Gracias. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Ya. Disculpen. Hacerles llegar un saludo cordial a todos y cada uno de ustedes, a nombre del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a los panelistas quienes nos acompañan de la FAO, de la UNICEF, y sobre todo a los ponentes quienes pues nos han brindado sus aportes en el marco de la nutrición y la semana de evidencia que se está llevándose a cabo la mesa redonda con diferentes participantes, y sobre todo viendo, ¿no?, que el programa de Caliwarma pues está cumpliendo con una tarea muy importante,
que es de llevar los alimentos a nuestros estudiantes para poder garantizar también su derecho a la alimentación y a la vez su derecho a una educación de calidad, porque un niño bien alimentado podrá atender muy bien a las clases y tendremos pues como maestros, lograremos las capacidades programadas en cada estudiante, puesto que a veces a falta de alimentación nuestros niños no nos pueden captar bien el aprendizaje y más aún en la zona rural donde nuestros niños prácticamente caminan distancias para llegar a su centro educativo y ahí nada más se les va el desayuno en el camino y ya llegan a la institución educativa prácticamente con toda la energía desgastada. Pero eso nos ha ayudado a paliar bastante este programa de Caliwarma y sobre todo su buen preparado por las mamitas, utilizando también los productos de la zona, porque no hay que dejar de lado que en las diferentes zonas rurales, sea también zonas amazónicas, hay productos muy nutritivos que son cultivadas en casa. Esta nos va a ayudar bastante para balancear lo que es una alimentación adecuada y sana, ¿no? Para nuestros estudiantes. En el marco de mi experiencia como maestra del nivel inicial, les hago ese comentario porque a veces nuestros niños es difícil que coman los alimentos que vienen, pero las mamitas y los maestros hacen todo lo posible para que este alimento o esta comida se vea muy bonito, ¿no? Sobre todo presentable y apetecible y así nuestros niños puedan comer muy bien. Entonces, y qué bueno que esta semana de vivencia, a través de las experiencias y las ponencias que he ido escuchando durante el desarrollo de esta mesa redonda, nos dan buenos aportes. Y en ese marco también decir, ¿no? Que nuestros estudiantes, así como ellos están siempre o son inherentes a una evaluación y también a través de la dirección de seguimiento y evaluación, pienso yo que se está haciéndose un buen trabajo para poder realizar y tener una evidencia concreta de cómo estos programas de Caliwarma nos están ayudando en la nutrición de nuestros estudiantes. Y sin una buena evidencia no podríamos tener una buena política quizás que corregir algo más adelante, porque esto nos va a ayudar a una toma de decisiones adecuadas, oportunas y sobre todo en mejora a la atención a nuestros estudiantes que son los usuarios. De verdad también felicitar, ¿no?, al programa que ha venido cumpliendo de manera oportuna la entrega de los alimentos en los diferentes rincones a lo largo y ancho del territorio peruano. Es todo un gran trabajo, es toda una gran responsabilidad que asumimos siendo el MIDIS, uno de los ministerios más sensibles y sobre todo uno de los ministerios que más de cerca llega a la población, que acompaña a la población desde su nacimiento hasta su adultez. Entonces, en ese marco, felicitarles a cada uno de ustedes por este gran trabajo que venimos realizando, asimismo también al director de evaluación, al doctor Quique, por todo ese trabajo que viene haciendo en el marco de la Semana de las Evidencias y a todos quienes hoy estamos participando en este magnífico evento que pues esta mesa redonda que nos está ayudando bastante en saber y conocer cómo estamos llegando en nuestros estudiantes y de aquí ir mejorando quizás en algunas acciones, en lo que es quizás en los alimentos para el desayuno o el almuerzo para nuestros niños y esperemos que también ya se pueda cubrir la alimentación de los estudiantes del nivel secundario, puesto que también hay una gran necesidad y una gran brecha que cerrar todavía. Y muchas gracias. Que Dios me las bendiga a cada uno de ustedes y una vez más, felicitaciones por este gran trabajo que se viene realizando. Felicitaciones, Quique, por ese esfuerzo que viene realizando con todo tu equipo. Gracias.
Muchas gracias, señora viceministra. Muchas gracias a todos los panelistas. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú.